Economía y Sociedad, por Max Weber. 35. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 2. Las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica. 11. Clases de adquisición. Cálculo de capital. 3. El concepto de empresa corresponde al corriente, solo que se subraya expresamente la orientación por el cálculo de capital, las más de las veces supuesto como evidente, para indicar con ello que no todo intento de lucro como tal debe ser llamado empresa, sino solo en cuanto se orienta por el cálculo de capital, lo mismo sea grande o pequeño. Es, por el contrario, indiferente si ese cálculo de capital se realiza de hecho de un modo racional, llevándose a cabo el cálculo según principios racionales. Asimismo, solo puede hablarse de beneficios y pérdidas en las empresas con cálculo de capital. Naturalmente, también la ganancia sin capital del escritor, abogado, funcionario, profesor, técnico, empleado, trabajador, es para nosotros lucro, pero no se la debe llamar beneficio. Tampoco el lenguaje vulgar lo llama así. Rentabilidad es un concepto aplicable a todo acto lucrativo que pueda ser calculado de un modo independiente con los medios de la técnica de la contabilidad comercial, empleo de un determinado trabajador o de una determinada máquina, determinación de las pausas en el trabajo, etc. Para la determinación del concepto interés del capital, no puede partirse convenientemente de los intereses pactados en caso de préstamo. Cuando alguien ayuda a un campesino con simientes de cereales, conviniendo en que cuando se haga la devolución se añada un suplemento, o cuando lo mismo ocurre en el dinero que una hacienda necesita y otra puede dar, no puede llamarse capitalista a este proceso. Se conviene el suplemento, los intereses, en caso de acción racional, porque el prestatario espera que las probabilidades de su abastecimiento superarán el suplemento convenido en el préstamo, percibiendo que las probabilidades de su situación son así mejores que las que serían de prever para el caso en que el préstamo fuese denegado, y porque el prestamista conoce esa situación y la utiliza en la medida en que las utilidades marginales de la disposición actual sobre los bienes prestados serán superadas por las utilidades marginales calculadas para el momento de la devolución del suplemento convenido. Se trata aquí de categorías de la gestión de hacienda y de la administración de patrimonio, pero no de categorías del cálculo de capital. También, quien en caso de necesidad recibe un préstamo de un usurero para fines de consumo, no paga en el sentido de esta terminología interés de capital alguno, y tampoco lo recibe el prestamista, sino que se trata de una retribución del préstamo. El prestamista que lo hace como explotación calcula el interés de su capital de negocio en una economía racional y su gestión económica es con pérdida cuando en el momento de recuperar las cantidades prestadas no se ha alcanzado ese grado de rentabilidad. Este interés es para nosotros interés del capital y aquel otro interés simplemente. Interés de capital en el sentido de esta terminología es pues siempre interés del capital y no interés para el capital, y va unido siempre a estimaciones en dinero y por tanto al hecho sociológico de la propiedad privada, o sea, de la apropiación de los poderes en disposición de los medios de producción, sujetos al mercado u otros, sin la cual un cálculo de capital y por tanto un cálculo de intereses no podrían pensarse. En la explotación lucrativa racional, todo interés imputado, por ejemplo, a una partida que aparece como capital es el mínimo de rentabilidad, por cuya obtención no se aprecia la idoneidad de la forma de empleo de los bienes de capital de que se trate. Idoneidad, naturalmente, desde el punto de vista lucrativo, o sea, de la rentabilidad. El tipo de este mínimo de rentabilidad se gobierna, como es conocido, como una relativa aproximación por las probabilidades de interés para el crédito en el mercado de capital existentes en ese momento. Aunque, naturalmente, su existencia sea el aliciente o motivo de estas normas de cálculo, en igual forma a como, para la manera de llevar la contabilidad, lo es la existencia del cambio en el mercado. La explicación de que el fenómeno fundamental de la economía capitalista, el que continuamente se pague una retribución por parte de los empresarios por los capitales de préstamo, solo puede resolverse mediante la contestación a la pregunta de por qué el término medio de los empresarios constantemente espera obtener rentabilidad no obstante el pago de esa retribución. O dicho de otra forma,
cuáles son las condiciones generales que por término medio pueden considerar como racional la entrega de 100 unidades presentes contra 100 más X unidades futuras. La teoría económica responderá en este caso con la relación de utilidad marginal de los bienes futuros respecto de los presentes. Bien, pero al sociólogo le interesaría saber en qué acciones de los hombres se expresa esa supuesta relación, de tal modo que las consecuencias de esta estimación diferencial en la forma de un interés puedan constituirse en la base de sus operaciones. Pues determinar entonces cuándo y dónde se dé el caso sería poco menos que evidente por sí mismo. De hecho ocurre, como es sabido, en las economías lucrativas. Pero en esto es decisivo primariamente la situación de poder económico de los empresarios, por un lado, y de las haciendas por otro, tanto de los consumidores de los bienes ofrecidos como de los que ofrecen ciertos medios de producción, trabajo ante todo. Solo entonces se fundarán empresas y se explotarán permanentemente, en forma capitalista, cuando se espere el mínimo del interés de capital. La teoría económica, que puede parecer en extremo diversa, diría entonces que solo aquella utilización de la situación de poder, una consecuencia de la propiedad privada de los medios de producción y de los productos, hace posible para esta categoría de sujetos económicos una economía, por así decir, susceptible de arrojar intereses. 2. Administración de patrimonio y explotación lucrativa pueden aparecer externamente como idénticas. La primera solo se distingue de hecho de la segunda por el sentido último de la gestión económica. Aumento y conservación de la rentabilidad o de la posición de poder en el mercado por un lado. Conservación y aumento del patrimonio de la renta por el otro. En la realidad, no siempre puede afirmarse cuál es el sentido dominante a tenor de la anterior distinción. Donde el patrimonio del gerente de una explotación coincide por completo con los poderes de disposición sobre los medios de producción y la renta coincide con el beneficio, ambos parecen marchar mano a mano. Y asimismo, relaciones personales de toda clase pueden ser motivo de que se tomen determinadas decisiones. Por parte del gerente, pueden ser motivo de que se tomen determinadas decisiones. Por parte del gerente de una explotación, sin duda irracionales, desde el punto de vista de la racionalidad de la explotación. Pero, sobre todo, lo frecuente es que no coincidan patrimonio y disposición del negocio. A menudo, además, deudas personales excesivas del propietario, necesidad personal en ese momento de ingresos más elevados, divisiones de herencia, etc. Suelen ejercer un influjo en extremo irracional en la conducción de la explotación, tanto que pueden incluso llevar a la adopción de determinadas medidas que tengan por fin la completa eliminación de ese influjo. Empresas familiares en forma de compañías por acciones. Esta tendencia a la separación entre hacienda y explotación no es casual. Proviene, cabalmente, de que el patrimonio y su destino, desde el punto de vista de la explotación, y las momentáneas necesidades de ingresos del propietario, desde el punto de vista de la rentabilidad, son irracionales. Y así como el cálculo de rentabilidad de una explotación nada dice por sí sobre las probabilidades de provisión de los hombres interesados en cuanto obreros o consumidores, tampoco los intereses de patrimonio y de ingresos de los individuos o asociaciones con un poder de disposición sobre la explotación suelen coincidir necesariamente en la persistencia del óptimo de rentabilidad y de la situación de poder en el mercado. Tampoco, naturalmente, o más bien precisamente por eso, cuando la explotación lucrativa está en manos de una cooperativa de producción. Los intereses objetivos de la conducción racional y moderna de una explotación no son en modo alguno idénticos, y a menudo son opuestos, con los intereses personales del poseedor o de los poseedores de los poderes de disposición. Esto significa la separación en principio de hacienda y explotación, aún allí donde son idénticas consideradas desde la perspectiva del poseedor de los poderes de disposición y de los objetos de que se dispone. La separación entre hacienda y explotación debería, por fines de conveniencia, mantenerse y desarrollarse con todo vigor aún en la terminología. Una compra de valores por parte de un rentista, con el fin de disfrutar su rendimiento en dinero, no es capital sino inversión de patrimonio. Un préstamo en dinero por parte de una persona privada con el fin de adquirir el derecho a los intereses es completamente distinto. Desde el punto de vista del prestamista,
del préstamo hecho por un banco a idéntico beneficiario. Y desde el punto de vista del prestatario, son completamente diferentes el préstamo a un consumidor y el préstamo a un empresario, para fines lucrativos. En el primer caso, hay inversión de capital por parte del banco. En el segundo, recepción de capital por parte del empresario. La inversión de capital del otorgante, en el primer caso, puede tener para el perceptor el carácter de un préstamo de consumo para su hacienda, y la aceptación de capital del perceptor, en el segundo caso, puede tener para el otorgante el carácter de una simple inversión de patrimonio. La fijación de la distinción entre patrimonio y capital y entre hacienda y explotación no carece de importancia, puesto que sin ella, en particular, no podría comprenderse la evolución de la antigüedad y los límites del capitalismo entonces vigente. En este punto son todavía importantes los conocidos estudios de Rodbertus, a pesar de sus errores e insuficiencias, y equiparables a las disquisiciones en este respecto de K. Butcher. 3. No todas las explotaciones lucrativas con cálculo de capital estuvieron o están con respecto al mercado en una relación doble, es decir, que tanto se procuren en el mercado los medios de producción como que ofrezcan en él los productos o servicios finales. Arriendos de tributos y financiamiento de toda clase se llevan a cabo con cálculo de capital sin que ocurra lo último. Las consecuencias, en extremo importantes, serán estudiadas más tarde. Esto es, pues, lucro con arreglo a cálculo de capital, pero no con arreglo a mercado. 4. Se ha distinguido aquí por razones de conveniencia entre actividad lucrativa y explotación lucrativa. Realiza la primera todo aquel que actúa con el fin de adquirir bienes, dinero o bienes naturales, no poseídos todavía por él. Por tanto, el funcionario y el obrero no menos que el empresario. En cambio, llamamos explotación lucrativa de mercado a una clase de esa actividad a la orientada de un modo continuado por las probabilidades del mercado, en la medida en que empleando bienes como medios lucrativos, obtener dinero. Inciso A, por la producción y venta de bienes solicitados. O, inciso B, mediante oferta de servicios, y esto sea por cambio libre o por utilización de probabilidades apropiadas, como en los casos indicados en el número anterior. En el sentido de esta terminología, no representa actividad lucrativa de ninguna clase el titular de rentas, cualquiera que sea la racionalidad con que administre su propiedad. Aunque teóricamente sea evidente por sí que la dirección en la rentabilidad de las explotaciones lucrativas dedicadas a la producción está determinada por la constelación de las utilidades marginales de los ingresos de los consumidores últimos, no debe ignorarse, sin embargo, el hecho sociológico de que la cobertura de las necesidades capitalista, inciso A, despierta nuevas necesidades y arrincona otras, y B, que incluye en gran medida por sus reclamos agresivos en la determinación de las necesidades de los consumidores, tanto por lo que respecta a su naturaleza como por lo que se refiere a su magnitud. Esto forma parte cabalmente de sus rasgos esenciales. Cierto que en este caso no se trata de necesidades en los primeros grados de la escala de urgencia. Con todo, el tipo de alimentación y vivienda en la economía capitalista está determinado también en gran medida por la oferta.